Buenas noches, ¿qué tal con todos? Bienvenidos. El día de hoy tenemos la charla técnica eh, en el cual vamos a mostrar los retos en la calidad y rentabilidad por fallas y defectos en la fabricación de mobiliario escolar. Esto es desde una perspectiva del análisis de todos los servicios que venimos realizando en el laboratorio del CITE Madera. Nosotros ya venimos teniendo una experiencia en cuanto a la evaluación de diferentes tipos de mobiliario y en este caso nos estamos centrando en el mobiliario escolar. Queremos mostrarles en esta hora que vamos a tratar este tema qué tan importante es realizar controles de calidad, verificaciones, prototipados antes de comenzar a realizar una fabricación en serie. ¿Ok? Entonces, para entrar un poco en el contexto, sabemos que el mobiliario escolar generalmente es solicitado por una entidad, puede ser en este caso el Ministerio de Educación, que es el principal comprador de mobiliario escolar, o también puede darse el caso de que los gobiernos regionales, a través de algún proyecto de inversión, requieran mobiliario escolar para equipar algún colegio que tenga esta necesidad. Entonces, cuando se dan este tipo de compras, hoy en día el Estado solicita que las empresas que han ganado las licitaciones y van a concursar en estas, como proveedores del Estado en estas licitaciones o adjudicaciones, una vez van a hacer la entrega del mobiliario, una entidad como nosotros, que somos un laboratorio de ensayos, vamos, tomamos una muestra representativa del lote y la evaluamos. ¿Ok? Entonces, al hacer la evaluación, nosotros indicamos si es que ocurren fallas, asesoramos a las empresas para ir dando soluciones a estas fallas y que el producto esté acorde con las normas técnicas, los requisitos solicitados en las normas técnicas peruanas, que son las bases con los cuales se elaboran los expedientes técnicos por parte de las entidades que ya les he mencionado. Entonces, dicho esto, quiero entrar un poco a mostrarles el análisis estadístico que hemos hecho de todos los resultados que hemos ido procesando de cada año que hemos ido evaluando el mobiliario escolar. ¿Ok? Entonces, para poder seguir avanzando, quiero pedirles que por favor, si tienen alguna pregunta, la hagan a través del chat, o caso contrario, al finalizar la exposición, vamos a dar un tiempo para hacer las preguntas y poder abordar las consultas que tengan. Bien, entrando en el análisis estadístico, quisiera mostrarles en esta diapositiva más o menos cómo hemos ido evaluando y cómo se ha ido año a año, las entidades han ido solicitando que se evalúe el mobiliario. Entonces, quiere decir esto que del 2015 al 2020, como pueden ver, la curva ha sido creciente y hemos evaluado aproximadamente, hemos hecho como 6.209 ensayos a diferentes tipos de mobiliario escolar. Y como pueden darse cuenta, la cantidad de ensayos ha ido creciendo. Quiere decir esto que en el 2015 las compras no eran tan grandes, no habían tantas compras públicas. Entonces, y de igual manera, las compras públicas han ido aumentando y también el contacto que nosotros hemos podido tener con las entidades y la orientación que le hemos dado a estas entidades para que puedan colocar en las bases la evaluación del mobiliario con la finalidad de que como país mejoremos la calidad de nuestros productos. Entonces, Aldo, estos, sí, ¿sí? solo una consulta, no se está haciendo moviendo las diapositivas, sino No, están ahorita en estoy pequeño. en la primera diapositiva, ¿se llega a ver? Ay, ok, sí se ve, solo que la puedes poner en formato presentación. Está en formato presentación. No, se achicó otra vez. Ok, a ver, permíteme un ratito porque ya es un tema de la... A ver, ahí, ahora sí, confírmame por favor. No, igual sigue pequeña.
Qué raro, porque mi pantalla sí sale como formato presentación. No, de repente como finalizas y luego le vuelves como a compartir. Ahí he salido y... A ver, permítame un rato. No, es como que se ha quedado estática. ¿Tampoco? No. Ya, bien, como les decía, disculpen los inconvenientes que siempre ocurren hoy en día con esta nueva modalidad de presentaciones. Bien, para que más o menos se den cuenta en qué entorno nos encontramos, en la cantidad de ensayos y cómo ha ido creciendo y la cantidad de productos que hemos ido evaluando en el tiempo desde 2015 a 2020. ¿Ok? Hemos evaluado más o menos como 6.209 ensayos. De esta cantidad de ensayos, hemos atendido el 68% son solicitadas por instituciones públicas. Quiere decir esto que son licitaciones netamente del Estado que han ido solicitando a través de los diferentes años que hemos ido verificando e inspeccionando los lotes. ¿Ok? El 20% corresponde a grandes empresas. Quiere decir esto que una vez que el Estado comenzó a solicitar, después las empresas, de una forma, tomando la iniciativa, ya de haber tomado contacto con el sitio de madera y haber conocido los servicios, ellos nos han buscado ya de manera independiente para validar diferentes prototipos. Ya hay iniciativas de nuevos diseños y un 20% corresponde a estas grandes empresas que nos han buscado para poder validar. De allí tenemos un 10% que corresponden a las MIPYMES que también han participado en algún momento y después nos han buscado para validar, por ejemplo, mobiliario en madera. Hoy en día hay una iniciativa de las MIPES han estado elaborando unas fichas y se está trabajando en conjunto con CERFO para elaborar unas fichas de homologación que son herramientas que se están presentando a través de Perú Compras para que se estandarice el mobiliario fabricado en madera. Entonces, de esa manera, con esa ficha, cualquier entidad pública en gobiernos regionales puede solo solicitar el mobiliario en función de la ficha técnica que ya está homologada y de esa manera se viabiliza la compra y todo es más rápido. ¿Ok? Eso es para hacer un paréntesis. Bien, entonces, dentro de la cantidad de órdenes de servicio que nosotros hemos ido atendiendo año a año, 24 órdenes de servicio pertenecen a entidades públicas. Quiere decir esto que el mayor número de ensayos que hemos realizado, como les había indicado, pertenecen a este sector de las entidades públicas y una parte, como ven lo que está acá en rojo, pertenece a las grandes empresas. Bien, de estas 24 órdenes de servicio que hemos realizado a las entidades públicas, más o menos han participado 23 pymes que han participado de estas licitaciones. Estas 24 órdenes corresponden a 24 licitaciones o adjudicaciones que ha hecho el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todas esas órdenes, más o menos 23 pymes han participado en estas licitaciones y de las cuales 7 han sido constituidas por consorcios. ¿Ok? Entonces, y de estas empresas vamos a ir viendo cómo se ha ido dando los resultados. Tenemos de todos los ensayos. Esto es un análisis de la distribución de los resultados que no han sido satisfactorios, resultados que han fallado, ¿no? De la totalidad, por ejemplo, en el 2015 teníamos 70 ensayos y de esos 70, 17 fallaron. ¿Ok? Y así para cada año. Podemos ver que en el año 2018, donde se hicieron la mayor cantidad de ensayos, fallaron 52 muestras.
siendo un número también alto, ¿no? Igual después ha ido descendiendo ese número en el 2018, 2019, 2020, ha ido descendiendo. ¿Y esto gracias a qué? A que al tener la participación del laboratorio como un ente evaluador de la calidad, también sirve de apoyo y soporte para las empresas, ya que al detectar una falla, orientamos para la subsanación y la mejora del producto. Entonces, una vez subsanado el producto, esa empresa, cuando vuelve a participar en otra licitación, ya no incurre en las mismas fallas. Ya se genera una mejora a nivel de la producción y esa misma mejora quizás puede venir del diseño o de las bases en el expediente. Entonces, al realizar la mejora, también llega a formar parte en el expediente y de esa manera ya no se incurre y se hace una mejora en el producto, en el diseño y en la fabricación del producto. Entonces, así hemos ido disminuyendo año a año la cantidad de fallas que se iban encontrando en los muebles. Esto también es una gráfica en la cual quiero mostrarles cómo ha ido evolucionando los resultados de la falla del mobiliario, ¿no? Como pueden ver, ha habido una tendencia decreciente de haber tenido un 24.29% de fallas, hemos ido disminuyendo hasta un 0.61% en la falla del mobiliario. Entonces esto quiere decir y demuestra la importancia de tener un laboratorio en el país que pueda evaluar la calidad del mobiliario y de cualquier tipo de producto, ya que de esta manera las empresas van a poder diferenciarse en el mercado y como ustedes saben, hoy en día la tendencia internacional es que los productos alcancen estándares de calidad alto y que la calidad se vuelva parte de nuestra cultura, se vuelva parte como les decía, de nuestra formación. Entonces no es como una opción el tener un producto de calidad, sino es parte ya de nuestra cultura como es en otros países. Bien, seguimos avanzando, entonces vemos acá en esta otra diapositiva los resultados no satisfactorios ya por producto. Quería acá mostrarles que la mayor incidencia de fallas se daban en los productos como las sillas y mesas, en menor porcentaje en las pizarras y en los muebles contenedores. Cuando hablamos de muebles contenedores, nos hacemos referencia a los armarios, archivadores, que son muebles que van a contener productos, ¿ok? Bien, y de los productos que más han fallado, ¿qué materiales son los que comúnmente se han dado las fallas? ¿Ok? Tenemos en primer lugar que la mayor cantidad de fallas se han dado en los productos de metal polipropileno, con un 29%, en el de madera con un 25%, de ahí tenemos productos en melamine, que también se han dado en un 22%. Entonces, las tres materias primas más empleadas, como pueden darse cuenta últimamente en el mobiliario, han sido productos en melamine, productos en madera y metal polipropileno. Son los productos que más ha consumido, o las materias primas que más se han consumido para la fabricación de productos en las compras que se han dado en los últimos 5 años. Bien, dentro de los ensayos más solicitados tenemos los de estabilidades, impactos, durabilidades, resistencias, y estos son un poco las pruebas más demandadas que se ha tenido en estos años. Y de esos ensayos, en esta diapositiva, les muestro cuáles han sido los resultados no satisfactorios, en qué pruebas se han dado las fallas más comunes o más repetitivas. Entonces tenemos que la primera falla que ha generado el mayor problema en los muebles han sido las pruebas de estabilidad. Estas pruebas de estabilidad
es para mesas y era un tema de diseño. Desde el diseño que había propuesto el Ministerio de Educación, no cumplía con esta prueba. Entonces se tuvo que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación para realizar una reingeniería en el diseño y se hizo las modificaciones necesarias a las bases, a los planos, para que se hiciera después el prototipado y podamos de ahí evaluar el producto y llegar a las mejoras. Entonces así podemos ver acá que tenemos pruebas en el caso de sillas, que es la prueba de carga estática en asiento y respaldo, y así todas las pruebas que hemos ido teniendo la mayor cantidad de fallas. Y a estas fallas, nosotros vamos de la mano con los empresarios para poder encontrar una solución y se genere la mejora respectiva, ¿no? Bien, viendo todas las estadísticas, cómo se han ido dando, en qué productos se han generado, en qué tipo de ensayos son donde se generan la mayor cantidad de fallas en los productos y bienes escolares, me gustaría mostrarles en este ejercicio que hicimos para mostrar, para cuantificar cuánta pérdida puede ocasionar una falla en un producto. Y esto les quiero hacer notar de que una vez que falla un producto, se rechaza todo el lote. Quiere decir que se tiene que volver a hacer la mejora a todos los productos que conforman ese lote donde se ha dado la falla. Entonces, eso es un reproceso, son unos costos altísimos que no estaban considerados. A la vez también se generan costos ocultos por tiempos de almacenamiento, porque vas a tener todos los muebles en tus almacenes mayor cantidad de tiempo hasta que se subsane la falla y que el ministerio dé la validación y se puedan entregar los lotes a los colegios donde van a estar destinados. Entonces, imagínense cuánto se va sumando poco a poco y puede llegar a que una empresa fracase en la participación en estas licitaciones. Entonces, es sumamente importante que antes de comenzar a hacer una fabricación en serie, las empresas se tomen el tiempo de realizar un prototipo. Este prototipo se evalúa y se analiza en el laboratorio, y una vez que se detecta que el producto está acorde con todos los ensayos solicitados en la norma, yo ahí sí me atrevería a iniciar una fabricación en serie porque tengo la seguridad de que ese producto, tal como lo he fabricado, cumple con las normas, cumple con todos los ensayos y de esa manera sé que no voy a tener problemas más adelante e incurrir en costos ocultos e innecesarios o penalidades. Bien, en este ejemplo que les estoy mostrando son las licitaciones, son todas las licitaciones, las órdenes, las licitaciones en las cuales hemos hecho el análisis del mobiliario a través de planes de muestreo. Entonces hicimos un ejercicio acá averiguando de todas estas licitaciones que justamente se dieron las fallas y fueron rechazados algunos lotes de productos porque se dio la falla en el producto, vimos cuánto era el monto asignado a esa licitación. Entonces, cuando se retrasa por un rechazo del mueble, tiene que haber una subsanación. Eso conlleva un tiempo y puede hacer que la empresa no cumpla con el tiempo estipulado para la entrega de los bienes. Por favor, ¿podrían apagar el audio? Por favor, se está filtrando ahí un audio. Entonces, al ser rechazado este producto, como les decía, se va a extender el tiempo de entrega y eso les puede incurrir en una penalidad, como siempre en los contratos del Estado, que indica que es el 10%. Entonces hicimos este ejercicio justamente con las licitaciones en las cuales se produjeron las fallas, hicimos un cálculo, ¿no? De si le aplicaban la penalidad por retraso nada más,
este era el monto que le correspondía por penalidad a cada licitación que se había demorado o se puede demorar en la entrega. Entonces tenemos más o menos que se puede perder hasta 2 millones de soles solo por incumplimiento de la fecha de entrega. Y si a esto hacemos un ejercicio y le sumamos los costos ocultos de reprocesos, de almacenamiento, de mano de obra, de energía y todo lo demás que involucraría en volver a corregir un defecto en un producto, imaginemos que este número podría incrementarse mucho más. Entonces, esa es la idea de mostrarles esta diapositiva para que puedan ver qué tan importante es siempre fabricar un prototipo antes de comenzar una producción en serie. Y con esto, con la finalidad de poder subsanar cualquier falla antes de iniciar una fabricación. Entonces, dicho esto, esperen un ratito que estoy un poco con los... Quiero mostrarles acá en estas diapositivas ya de manera rápida para que puedan ver las fallas comunes que se dan en el mobiliario. Estas eran unas muestras fabricadas en madera y cuyos sistemas de ensamble era por tarugos. Entonces acá el problema que tuvo era que la precisión de los huecos no era muy preciso. El orificio de la caja donde va a ingresar el tarugo era muy grande, era un poquito más grande de la medida recomendada en la norma, y por eso al momento de aplicar las cargas en el asiento, en el respaldar, se terminaban separando estas uniones. Esa es una falla común en los sistemas de ensamble. De allí, por ejemplo, teníamos un mobiliario escolar que había sido fabricado en madera también. Cuando hicimos la prueba terminó ocurriendo este problema, que se dio la ruptura del respaldar. Cuando hicimos el análisis de por qué había ocurrido esta ruptura, es algo atípico que normalmente no se da. Normalmente se puede separar la unión, pero no romperse la madera. Entonces, cuando analizamos la madera, detectamos de que la madera tenía hongos de pudrición. El hongo de pudrición es un daño que afecta a la estructura de la madera y le hace perder resistencia estructural. Quiere decir eso que se terminó rompiendo porque tenía la presencia de este hongo. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo ocurrió de que en todo el proceso de fabricación del mueble, esa madera que tenía presencia de hongo no fue separada por las personas que estaban a cargo del proceso de producción? Entonces quiere decir ahí que falta capacitación de repente del personal para que pueda identificar estas fallas que no estaban permitidas. O sea, el mismo expediente te dice que el hongo de pudrición no está permitido en la madera, no debe estar presente en la madera. Entonces, si nos ponemos a analizar cuánto le costó a la empresa procesar una madera que no servía porque tenía esta afectación y pasó todos los procesos hasta llegar al ensamble y la entrega del mobiliario. Entonces, cuando la empresa había terminado de fabricar todo el mobiliario, nosotros fuimos, sacamos la muestra representativa y encontramos que 2 de las sillas se rompieron porque tenían presencia de hongo. Entonces quiere decir que de repente mayor cantidad de productos dentro de ese lote tenía presencia de hongo. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Falta de capacitación, falta de entrenamiento, o de repente la empresa tomó la decisión de que al final del proceso recién lo iban a retirar o iban a seleccionar, y después no fue así, les ganó el tiempo, tuvieron que ensamblar y ocurrió este problema. Entonces, para eso es sumamente importante tener puntos de controles de calidad dentro de la línea de proceso, y tiene que siempre haber alguien que sea responsable de verificar la calidad en la línea de producción. Siempre, así sea un taller chico, tiene que haber alguien que sea el responsable de verificar, aparte de cada maestro que pueda encargarse en cada máquina, pero tiene que haber alguien específicamente que haga una evaluación y que tenga ciertos conocimientos. Entonces, aquí hago un paréntesis para poder
hacerles de conocimiento que el CIT de Madera tiene cursos para capacitar a las personas en el control de calidad, por ejemplo, de la materia prima de la madera. Tenemos cursos justamente a medida en donde podemos abordar con mayor amplitud y detalle herramientas para los controles de calidad. ¿Ok? Bien, esto es otro problema que normalmente ocurre. Son imprecisiones en los componentes, en los ensambles, y esto normalmente se da acá. Como ven, la espiga y la caja no tiene la precisión, por eso que toda la espiga no ha podido entrar en la caja. Esto es sumamente común, ya que muchas empresas hacen estos sistemas de ensamble, los hacen con equipos que no les permite de repente hacer con mayor precisión. No tienen una espigadora, una escopladora, sino hacen con una radial, utilizan otro tipo de equipamiento para poder hacer este tipo de ensamble y no les queda con la precisión adecuada. Cuando no hay una precisión en las medidas de los sistemas de ensamble, estos se terminan separando y generan los problemas y las fallas y debilita la estructura del mueble. Entonces, es muy importante tener en cuenta que mientras más exacta y más precisa sea el sistema de ensamble, mayor éxito van a tener en el funcionamiento del mueble. Va a tener una mayor resistencia, ya que la precisión y el adhesivo va a funcionar de manera adecuada. Asimismo, si la madera no está seca a un contenido de humedad adecuado para que el adhesivo fragüe, también va a generar de que el sistema de ensamble sea débil. Entonces, esas son las consideraciones, son los retos que tienen que tener los empresarios, ustedes, al momento de fabricar este tipo de productos o entrar en el negocio de la madera. Tienen que capacitarse, conocer cómo es la materia prima, cómo son los insumos, los adhesivos, cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos para que el éxito esté de la mano con el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo. Entonces, por eso es muy importante considerar al CIT de Madera como un aliado estratégico para que ustedes puedan recibir la asesoría, la capacitación y puedan tener éxito al momento de abordarse en un proyecto de fabricación de muebles o cualquier otra participación en una licitación. Es muy importante que tengan esto en claro o en cuenta. Bien, en el caso de los metales y madera, esto es un prototipo que el Ministerio de Educación está fomentando en el uso del metal y la madera. Entonces aquí prácticamente las fallas que se daban era por un tema de secado de la madera. Cuando la madera no está seca a un contenido de humedad de equilibrio del lugar donde va a prestar servicio, esta va a comenzar a perder humedad y se van a generar grietas, aberturas en los sistemas de uniones. Estos tableros, por ejemplo, están unidos por un sistema machembrado, que tienes el macho y tienes la caja de la hembra, y se juntan esas dos piezas para formar un área mucho más grande. Entonces, este sistema de ensamble, si la madera no tiene un contenido de humedad adecuado al lugar donde va a prestar servicio, puede ser que comience a secarse, si las condiciones son más secas del lugar y la madera está más húmeda, al momento de secarse se va a comenzar a contraer, porque va a tener una pérdida de humedad. Asimismo, si una pieza de madera y otra pieza de madera no tienen un contenido de humedad casi similar, también va a haber ese problema. Si el gradiente, que es la diferencia de una pieza y la otra pieza, es muy alto ese gradiente, cuando uno pierda mayor humedad y el otro pierda menor, uno se va a contraer más y el otro menos. Entonces van a haber desequilibrios en ambas piezas que van a conllevar a deformaciones de diferentes formas y va a terminar generando un fracaso en el sistema de pega para formar estos tableros.
Bien, esta es otra imagen también del problema que se generó por las aberturas, por contracciones de la madera. Y esto se da, acá la recomendación es la siguiente. Normalmente se le aplica el acabado en la cara donde está en contacto con el usuario, pero por la trascara, donde no tiene contacto con el usuario, no le aplican acabado. Entonces termina generando ese problema. Como un lado está sellado, por ese lado la madera no va a ganar ni va a perder humedad, porque está sellado los poros. Pero por el otro lado, donde no tiene recubrimiento y si la madera está descubierta, va a poder ganar y perder humedad. Entonces ahí es donde se generan las fallas. La madera hay que sellarla por todas las caras, los cantos, los extremos, las cabezas, para que no tenga ese intercambio de humedad y podamos tener éxito al momento de trabajar con madera. Que muchas veces eso son una de las pequeñas fallas que ocurren justamente por ahorrarse un poco de material, termina después teniendo un problema y un rechazo, una devolución y una mala imagen de la empresa. Bien, esta es otra falla, y esta es una falla por diseño, justamente la unión de la pega caía en una parte donde estaba, no tenía soporte ni apoyo de la estructura. Entonces, cuando los niños se apoyaban, se comenzaron a romper y cuando nos trajeron el producto, verificamos que hubo ese problema. Entonces, acá se hizo una mejora. Se amplió una base de soporte metálica acá, por debajo, que permitía que el voladizo del tablero se apoyara sobre esa estructura. Bien, estas son fallas comunes que ocurren en el metal. Como el calibre no era el adecuado, esta es la parte posterior del asiento, esta es la pata que ven acá, esta pata es esta de acá, y acá nace el respaldar. Y había solo un lazo de metal que pasaba de un extremo de una pata hacia el otro. Por debajo pasaba ese lazo de metal. Entonces, cuando hacíamos la prueba de cargas, se terminó doblando las patas y fallaba a nivel de este tubo que pasaba como lazo o amarre donde descansaba el asiento. Entonces hicimos una mejora, le aplicamos un ángulo justamente en ese punto de unión y la muestra terminó pasando la prueba sin ningún problema. ¿Ok? De ahí tenemos fallas en el polipropileno. Y estas rupturas normalmente se da cuando el polipropileno ha ha tenido una combinación de mucho material reciclado. Cuando forman esta resina, combinan material virgen con material reciclado. Hay un cierto porcentaje que se tiene que utilizar para que el polipropileno sea resistente, no sea quebradizo. En este caso, tuvimos esa falla, aplicamos una carga en el asiento y se fracturó el polipropileno, cosa que se dio en algunos casos nada más, de un solo tipo de proveedor. En otros no ocurrió el mismo problema, ¿no? Y eso justamente fue por la combinación. De ahí otro tipo de defecto común en los polipropilenos, el sistema de ensamble del respaldar o del asiento hacia la estructura de metal es a través de estos tetones y fijados con tornillos, ¿ok? Entonces, cuando el tornillo está muy apretado, ajustan demasiado, hay mucha tensión en esta unión. Entonces, cuando se aplican las cargas, generalmente por el ligero movimiento que se genera en el mueble, se terminaban fragmentando, rompiendo estos tetones, porque por algún lado tenía que liberar esa tensión. Entonces, se hicieron las mejoras, se recomendó a la empresa de que no hiciera el ajuste demasiado, hicimos nosotros con un torquímetro a ver hasta qué punto se podía ajustar sin que generara problema al polipropileno y encontramos la solución también y asesoramos a la empresa para que no ocurriera este problema, ¿no? Bueno, esta es otra imagen
justamente de lo que termina ocurriendo cuando se rompen y se fragmentan los tetones o los sistemas de fijación. En este caso, por ejemplo, las sillas son los remaches. En el caso de los tableros de melamine o con estructuras metálicas, se utilizan a veces tornillos que no son adecuados o estos ángulos no están bien ubicados. De repente están muy por debajo o están doblados, y cuando están doblados entra el tornillo, está tensionado el tornillo, y los tableros melamínicos no tienen tanta resistencia al arranque de tornillos como lo tiene la madera. Entonces, una vez que aquí falla, ese hueco no se puede volver a colocar un tornillo. O de repente, el tornillo, la longitud no es la adecuada, solo entran 2 milímetros dentro del tablero, entonces no tiene una buena resistencia. Entonces, esas son las consideraciones que son pequeñas fallas que marcan la diferencia entre un producto de calidad y uno que no llega a cumplir la calidad según los ensayos. Por ejemplo, acá también hubo una falla, pero esto fue en el diseño. Este respaldo del escritorio solo estaba sostenido por unos ángulos acá en la superficie del tablero. No tenía ningún soporte por acá abajo con este pedestal. Entonces, cuando se aplicó la carga de manera vertical, se terminaron desprendiendo y arrancando los tornillos, y se cayó el respaldo. Entonces, nosotros sugerimos a la empresa que pusiera acá un ángulo de soporte para que cuando se aplicaran las cargas, este ángulo pudiese soportar esa compresión y amenguar la deformación que se podría dar, y se dio la solución, pasó las pruebas y se hizo la mejora. Bien, también tenemos ensayos, por ejemplo, para evaluar la calidad de las correderas. Muchas veces en las correderas nos encontramos con fallas generadas por mala instalación. Si la corredera te indica que tiene que ponerse 5 tornillos para fijar a la estructura, muchas veces por premura, los carpinteros o los fabricantes ponen 3, una a los extremos y al centro. Cuando nosotros comenzamos a hacer esta prueba de apertura y cierre constante, que es una prueba de durabilidad de la corredera, son más o menos 80.000 repeticiones, 80.000 veces que se tiene que abrir y cerrar el cajón. Entonces, termina por el movimiento, va a haber un calentamiento, vamos a decir, sobre la corredera, que es metálica. Entonces, genera esto una ligera deformación, y terminaban fallando, se terminaban saliendo las vías, terminaba fallando la corredera, y solo era por un tema de instalación. Entonces, hay que tener en cuenta que si las recomendaciones del fabricante de correderas te indica que tienes que colocar cierta cantidad de tornillos para fijar, háganlo. A veces es preferible tomarse ese tiempo a que después el producto falle y nos veamos en un problema de un rechazo y como les digo, una mala imagen para la empresa. Ustedes saben que el posicionamiento de una marca, generalmente para el mobiliario o para los muebles, de una carpintería o de una marca que trabaja con muebles, normalmente es por la experiencia que tiene el consumidor y las recomendaciones que da el consumidor. Entonces, si se da una mala imagen, nadie va a volver a recomendar ese producto. Muchas veces es así el mercado del mueble. ¿Ok? Bien, esto también es una muestra de lo que ocurre con las bisagras. Esta era una bisagra que también hicimos pruebas de apertura y cierre constantes hasta que terminó fallando, y era una bisagra que tenía una calidad bastante baja, que durante las pruebas se evidenció presencia de óxido, desgaste, y terminó saliéndose algunos componentes como estos de la bisagra y terminó fallando, ¿no? Entonces, siempre también tener en cuenta, considerar accesorios de buena calidad, o que tengan alguna ficha técnica en la cual te diga que el producto cumple con ciertas normativas, o tiene una resistencia de 50.000 ciclos,
o 80.000 ciclos como te lo piden las normas. ¿Bien? Esto era lo que les mostraba, presencia de óxido y desgaste en las... Fíjense que igual acá el fabricante no colocó un tornillo acá, ¿ves? Solo colocó en estos y acá 2, y acá le pide que coloque los 4. De repente, cuando hacíamos las pruebas, al no estar fijado este punto, hacía un ligero movimiento que es anormal, y la bisagra tenía un movimiento anómalo que no es el correcto y terminaba fallando. Podría darse esa situación, que no sea un tema también de la bisagra, de la calidad de la bisagra, sino de la instalación, netamente. Entonces son cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Bueno, estos son algunos ensayos básicos que siempre se sugieren, sean considerados al momento de ustedes fabricar o incursionar en algún proyecto. Nos pueden buscar a la institución para que podamos asesorar, como ya les había dicho. Nosotros tenemos áreas de diseño, tenemos área de soporte productivo, donde podemos quizás plasmar a través del área de diseño, plasmar la idea del proyecto que ustedes tienen, a través de la elaboración de planos constructivos, en programas donde podemos hacer la modelación en 3D del producto, de cómo se va a ver, y se hagan los planos, y después fabriquemos el prototipo en planta piloto, y hagamos todo el soporte productivo para la fabricación del producto, y de ahí hacemos la validación en el laboratorio. Entonces podemos engranar toda esa línea y que ustedes puedan tener éxito cuando incursionen en algún proyecto de fabricación de mobiliario. Entonces tenemos pruebas de estabilidad, pruebas de resistencia, que son pruebas que van a medir la resistencia de los muebles, de todo tipo de mobiliario, indistintamente del material que esté constituido. Ojo, nosotros evaluamos cualquier mueble, sea una silla, fabricada en madera, fabricada en metal, fabricada en plástico, sigue siendo una silla. Y de esa manera nosotros, la norma nos pide que evaluemos la calidad del producto, no del material que esté constituido. ¿Ok? Bien, estas son pruebas de durabilidad, algunas imágenes de lo que, de más o menos cómo nos pide la normativa hacer los ensayos. Bien, y esto es lo que les indicaba. Es sumamente importante partir desde el diseño del mobiliario o del producto que ustedes o el proyecto que quieran realizar. Teniendo el diseño, vamos a desarrollar todo el producto, acá vamos a idear, acá vamos a hacer todas, vamos a plasmar todas las ideas que se tengan en planos constructivos, ¿no? Y después vamos a armar el expediente técnico. El expediente técnico tiene las especificaciones técnicas, planos de fabricación, recetas para el tema de los acabados, sabemos el tema de los costos. Entonces, siguiendo esta línea, después pasamos al área de soporte productivo, como les había indicado, en el cual nosotros podemos desarrollar ya el prototipo, llevar de los planos a la fabricación. En esta etapa, nosotros podemos hacer ajustes. Una cosa muchas veces ocurre cuando los diseñadores crean los expedientes y hacen todo el diseño de un producto. Muchas veces, a veces en la práctica, cuando se lleva ya la parte constructiva en una planta de fabricación, a veces muchas de esas ideas no son, son muy complejas y no se pueden de repente llevar a cabo en la fabricación. Entonces, siempre tiene que estar de la mano el área de diseño con el área de fabricación para que puedan viabilizarse, si es posible o no es posible, que las ideas que se están queriendo proponer puedan ser realmente fabricadas. Entonces, nosotros tenemos toda esta línea, como les había comentado, para poder ayudarles y darles soporte. Y en esta otra etapa ya tenemos la validación del prototipo que se da a través de los ensayos. Y después ya tenemos el cumplimiento, un producto con estándares de calidad, un producto que puede salir al mercado, en el cual tenemos claramente cuáles son nuestros costos de fabricación, de producción, cuánto vale cuál va a ser el precio adecuado del producto, sabemos todo, y esto puede ser reproducible porque ya tenemos
todos los planos y todos los procesos de fabricación. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que quería mostrarles, ¿ok? En la presentación del día de hoy. Están abiertas las preguntas y las consultas. Muchas gracias, les reitero las gracias por su participación. Espero les sea de ayuda en este corto tiempo de una hora hay mucha información que yo tengo que les podría transmitir. Si en algún momento requieren de mayor información, pueden ponerse en contacto con nosotros y podemos ya resolverles cualquier duda de manera más específica, ¿no? Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos una pregunta. Nos consultan dónde se encuentran las fichas técnicas y materiales normativos. ¿Dónde qué? ¿Dónde se encuentran las fichas técnicas, materiales normativos? Ok. Bien. Las normas técnicas las encontramos en el Instituto Nacional de la Calidad. El INACAL es una entidad del Estado también que elabora las normas técnicas. Entran a su página web que dice INACAL. Allí van a encontrar una plataforma que les permite visualizar las normas y darle lectura a algunas de las normas que ellos cuelgan. No sé si seguirá todavía este ofrecimiento que tenía el INACAL ahorita de ver las normas técnicas de manera gratuita. Las normas técnicas tienen un costo, ¿ok? Y hay normas, existen normas para todo tipo de productos que ustedes puedan imaginarse. Puede haber normas para sillas, mesas, cuero, puede haber para comida, para café, hay normativas de todo tipo. Entonces allí pueden encontrar las normas. Sobre las fichas técnicas generalmente son elaboradas por las empresas que requieren hacer una ficha para un producto específico. No es que se puedan encontrar en una base de datos. Sí hay fichas técnicas de mobiliario que son las que saca el Ministerio de Educación cuando apertura la convocatoria para una licitación. Ahí sale el expediente técnico y ese expediente tiene las fichas, tiene las especificaciones técnicas. Ahora, las fichas de homologación, eso las pueden encontrar en Perú Compras. Entran a la página de Perú Compras y allí pueden encontrar las fichas de homologación de los diferentes tipos de productos que ya esta entidad haya homologado en conjunto, con el trabajo en conjunto con otras instituciones. Les voy a escribir ahí por el chat, INACAL, Perú Compras. Son las entidades donde en el INACAL encuentran las normativas, en Perú Compras las fichas de homologación y las bases esos son cuando se aperturan estas licitaciones donde salen las bases y los planos de los constructivos de los mobiliarios que vaya a adquirir alguna entidad, algún ministerio. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Espero haber podido contestar tu pregunta, Lucía. Si no tenemos más preguntas. A ver, nos dicen, ¿cuál es el costo mensual de un mueble como una silla? Ok. Va a depender mucho, ¿no? Aproximadamente estamos, si es una silla, un prototipo en el cual yo quiera validar la resistencia, estamos hablando entre los 500 soles, 400 a 500 soles.
Si hacemos una prueba de durabilidad, allí estamos hablando de los 1.200 soles aproximadamente. Y esto es porque las pruebas de durabilidad son pruebas que demoran 5 días, el producto siendo evaluado constantemente sin parar durante 5 días. Entonces las máquinas se quedan prendidas operando el producto para determinar cuál es la durabilidad que tiene y la resistencia que pide la norma, ¿no? Entonces son más o menos 200.000 ciclos que pide la normativa que tiene que soportar un mueble. Esos 200.000 ciclos corresponden a 5 días de evaluación constante y más o menos te garantiza una vida útil del mueble de 5 años. ¿Ok? Y los precios van a ir fluctuando, ¿no? Nosotros, como entidad, nuestro tarifario solo considera costos fijos, costos variables. Nosotros no tenemos margen de utilidad porque somos una entidad del Estado y a la vez, cuando toman algún servicio, hay un descuento que aplicamos como una forma de ayudar a las empresas. Bien, bien, Lucía nos vuelve a preguntar si a partir de ahí presentan una evaluación y recomendación. A partir de ahí, no te entiendo bien esa parte. Las recomendaciones sí, las recomendaciones partimos posterior ya de los resultados encontrados. Una vez que nosotros tenemos un hallazgo de alguna falla, alguna debilidad en el mueble, hacemos una mejora y sugerimos la mejora. Esa mejora se vuelve a aplicar al producto, se vuelve a hacer un prototipo y ese prototipo con la mejora vuelve a pasar por los ensayos para determinar si es que la mejora ha dado solución al problema que hemos tenido. En la mayoría de ocasiones que hemos dado mejoras, siempre han funcionado ya por la experiencia que tenemos evaluando mobiliario y en el análisis que vamos teniendo. Entonces, siempre hemos tenido éxito en las recomendaciones que hemos dado y en el rediseño que se ha podido generar el producto. Sí, justamente eso es lo que... De ahí Evans nos pregunta en los ensayos y fabricación. Bien, nos preguntan si en los ensayos y o fabricación de muebles hay incidencia de defectos en alguna especie forestal y si hay diferencia en madera de plantación o nativa. Bien, acá lo que hay que tener en consideración, yo creo que no habría ningún problema en las especies, siempre y cuando se tenga en consideración lo que te pide la norma, ¿ok? La norma te pide de que si vas a trabajar con madera, la madera tiene que tener un grado de calidad. Quiere decir eso que hay defectos que son permisibles y defectos que no son permisibles, sea cualquier madera que sea. A la vez también te indica la normativa una ciertas propiedades físico-mecánicas mínimas que tiene que tener la madera. ¿Ok? Y eso está establecido en la norma. Entonces, hay una propiedades físico-mecánicas que es el tope, el cual toda especie que cumpla con esas propiedades físico-mecánicas que están establecidas en la norma y sean mejores, pueden ser utilizadas para la fabricación de mobiliario escolar. En el caso de plantaciones, no hay ningún caso que te limite el utilizar una madera de plantación, siempre y cuando, vuelvo a reiterar, cumpla con lo indicado en la normativa, que tiene que hacerse un control de calidad y excluir ciertos defectos que no son permisibles en la fabricación del mobiliario. Por ejemplo, cuando hablamos de plantaciones, podríamos hablar de repente de las coníferas, ¿ok? De las coníferas
que hemos tenido en plantaciones introducidas en nuestro país. Entonces, en ese caso, uno de los principales defectos que puede tener esta madera son la presencia de nudos, pero estos nudos son tolerables en ciertas medidas y ciertas formas dentro de la fabricación del mobiliario. ¿Ok? Entonces quiere decir, por ejemplo, si yo hago una silla y tengo el montante, que es la pata trasera, yo no permitiría, por ejemplo, la norma te dice que no está permitido la presencia de un nudo que tenga cierto daño en el anillo del nudo, que puede ser un nudo muerto, que no esté desprendido, pero que esté ahí. Entonces, la norma te dice que ese defecto no está permitido, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, hay que tener en consideración ciertas recomendaciones y sugerencias que te da la norma para poder fabricar. Entonces, no habría ningún problema. Ahora, en el cuanto a incidencia de defectos, como les mostré en esa diapositiva, una incidencia de defecto es que no hay un control de calidad adecuado en el proceso de fabricación y se termina fabricando con presencia de hongo de pudrición, por ejemplo, y va a terminar fallando el producto porque se va a terminar rompiendo algún componente del mueble. Entonces siempre hay que tener en cuenta que no es un problema de la madera, sino es un problema de control de calidad. El control de calidad se da desde el momento que uno adquiere la madera, seco la madera a un contenido de humedad adecuado al lugar donde va a prestar servicio ese mueble y comienzo mi proceso de fabricación. Entonces, cuando comienzo mi proceso de transformación de la madera, voy pasando por las diferentes máquinas y tiene que haber un criterio o un conocimiento para poder diferenciar qué defectos no van a ser permisibles. Y ahí se hace la separación de las piezas que no van a poder entrar en la línea de producción que más adelante les pueda generar un rechazo. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en consideración. Bien, ¿cómo se llama la norma para poder buscarla? Las normativas son diferentes normas que están evocadas para el mobiliario, ¿ya? La principal es esta que les voy a apuntar ahorita. Esa es la principal norma, que es la NTP 260015, que es la norma de requisitos para mobiliario escolar. Esa norma te da los requisitos para la madera, para el metal, para los tableros aglomerados, para los plásticos, y te dice cuáles son las características que deben que tener cada uno de estos materiales, ¿ya? Esa es la norma específica para, como les decía, para el tema de las características de los materiales. Ahora, desde la norma 260.04 hasta la 260.010 son las normas de dimensiones. Allí van a encontrar las diferentes dimensiones para mobiliario inicial, mobiliario primaria, secundaria. Cuando ustedes entren a la página del INACAL y quieran hacer una búsqueda, no busquen por el código, ¿ok? Busquen por palabras, se puede filtrar por palabras clave. Por ejemplo, pones silla y te van a salir todas las normas que tienen que ver con sillas. Si pones primaria, te van a salir las normas que corresponden al mobiliario de primaria. Y así pueden hacer las búsquedas en las páginas que les había dado. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco su participación. Les voy a dejar mi correo para cualquier otra duda que tengan más adelante o si requieren mayor información sobre servicios que brindamos. Es sumamente importante que ustedes conozcan al CITE Madera. Nosotros tenemos una página web en el cual pueden encontrar información sobre los diferentes servicios que brindamos en la institución. Tenemos servicios de capacitación, tenemos servicios de ensayos de laboratorio, soporte productivo, asesoría técnica, tenemos diferentes servicios
que ustedes pueden acceder. Los de capacitación, tenemos capacitaciones, programación de diferentes temas que se dan en el año, por ejemplo, en el caso de acabados, costos, control de calidad. Ustedes pueden acceder a toda esa información y en algún momento, si necesitan alguna asesoría, como les indicaba, mayor información, me pueden escribir y yo los puedo derivar con el área específica o con el especialista que les puede dar mayor detalle y mayor información. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente por su participación y por su tiempo. Estamos en contacto